Como se dice, la suerte también es una habilidad y a veces, las personas que la experimentan realizan descubrimientos increíbles. Hay quienes han tenido la fortuna de desenterrar objetos únicos que posteriormente serán descritos en los libros de historia. En este video, hemos recopilado para ustedes 20 de los descubrimientos históricos más asombrosos y casuales. Disfruten viéndolo. Hace algunos años en Irlanda se descubrieron huellas de un henge previamente desconocido, una estructura prehistórica similar a Stonehenge. El curioso investigador Anthony Murphy estaba examinando el área con un dron cuando de repente notó un estanque seco que ocultaba un inusual monumento arqueológico. El descubrimiento solo fue posible gracias al calor que provocó el crecimiento de la hierba sobre las ruinas, formando una impresionante marca visible desde el aire. Los restos del henge presentan una marca circular con un diámetro de 150 metros. A primera vista, este hallazgo parecía surrealista y el operador dudaba de lo que había visto. Al llegar al lugar, se convenció de que no era una ilusión óptica, sino un descubrimiento real y bastante grande, con una antigüedad de no menos de 5.000 años. Es posible que este círculo albergara a miles de personas y se utilizara para realizar antiguos rituales. Según los arqueólogos, el hallazgo tiene importancia internacional, ya que presenta varias características nunca antes vistas. Es muy probable que con más investigaciones, los expertos puedan desvelar aún más secretos que influyan en nuestro conocimiento de la historia. El 4 de noviembre de 1922, se realizó un monumental descubrimiento en arqueología que conmocionó al mundo y reescribió la historia del antiguo Egipto. En el Valle de los Reyes, Howard Carter, sin miedo a los escépticos, continuó su trabajo y se topó con la tumba de Tutankamón, quien gobernó aproximadamente entre los años 1332 y 1323 antes de nuestra era. La tumba, que se conservaba en perfecto estado, se convirtió casi de inmediato en uno de los hallazgos más emblemáticos en arqueología. Sin embargo, pocos saben que la tumba de Tutankamón fue descubierta por pura casualidad, aunque Carter y su equipo no fueron los primeros en encontrarla. Investigaciones posteriores mostraron que la tumba del faraón había sido excavada y saqueada, ya que faltaban algunas joyas utilizadas para enterrar a los gobernantes de esa época. Aún se desconoce si las joyas desaparecieron antes del descubrimiento de la tumba o si Howard Carter robó algunas de ellas, pero los científicos están haciendo todo lo posible para encontrarlas. En marzo de 2011, se hizo otro descubrimiento inusual. Un operador de maquinaria pesada que trabajaba en una mina de petróleo estaba perforando arenas bituminosas cuando de repente descubrió algo inesperado. Las masivas rocas marrones parecían costillas, y resultó ser así. Los arqueólogos que llegaron al lugar confirmaron que el hallazgo era de gran valor paleontológico. El fósil desenterrado resultó ser un nodosaurio, un representante de los dinosaurios herbívoros conocidos como Borealopelta markmicheli. El descubrimiento único, encontrado al norte de Fort McMurray, en Alberta, Canadá, asombró a los arqueólogos también por lo bien conservado que estaba el dinosaurio, cubierto con una armadura. La imponente criatura con impresionantes placas blindadas en su espalda podría haber pesado más de 1 tonelada. El cuerpo momificado, que tiene 110 millones de años, se conservó tan bien que los científicos pudieron incluso determinar qué comió el nodosaurio poco antes de su muerte. Resultó que el dinosaurio herbívoro era fanático de los helechos y evitaba los árboles de coníferas. Halsaflieni es el templo subterráneo más antiguo del mundo. Es más antiguo que Stonehenge y las pirámides egipcias de Giza, ya que fue creado por humanos hace más de 6.000 años. La estructura subterránea sirvió como lugar de descanso final para 7.000 personas y consta de 34 habitaciones talladas en la roca caliza. El espacio interior está decorado con ocre rojo, espirales y patrones intrincados, creados por una civilización hace mucho desaparecida. Es posible que este magnífico hallazgo hubiera permanecido desconocido para la humanidad si no hubiera sido por los trabajadores que accidentalmente lo descubrieron en Malta. En 1902, los constructores locales estaban instalando alcantarillado en la ciudad de Paola y de repente se cayeron en una de las salas de la antigua estructura. Algunos científicos creen que este lugar se utilizaba con fines ceremoniales y posiblemente permitía establecer una conexión con los dioses o fuerzas sobrenaturales. Lo que hace único al templo es su acústica, ya
que aquí se descubrió lo que se llama la cámara del oráculo. En esta habitación, cualquier palabra pronunciada resuena en todo el complejo subterráneo. Los científicos llevaron a cabo una serie de estudios para comprender el efecto acústico y tratar de recrearlo, profundizando en la antigua técnica acústica utilizada por los constructores de esa época. Actualmente, el acceso al templo está restringido y los turistas deben reservar con anticipación un lugar para visitar el sitio histórico. Estas medidas están destinadas no solo a preservar el frágil objeto arqueológico, sino también para causar una impresión más fuerte en los turistas. En julio de 2018, durante los trabajos de construcción de un estanque en un club de golf en Tedney, Lincolnshire, Inglaterra, los trabajadores descubrieron un entierro inusual de un líder de la Edad de Bronce. En la tumba, cuya antigüedad supera los 4.000 años, se encontró un ataúd de hasta 3 metros de largo y aproximadamente 1 metro de ancho. Estaba hecho de un tronco de roble de crecimiento rápido y tallado. El entierro estaba ubicado bajo las aguas del estanque y había permanecido allí durante varios milenios, pero el ataúd sorprendentemente se conservó bien, lo que intrigó aún más a los arqueólogos. El contenido impresionó a los científicos tanto como el ataúd, ya que encontraron el esqueleto de un guerrero sosteniendo un hacha de piedra con un mango de madera. Sorprendentemente, el mango de madera se conservó tan bien como la parte de piedra. Se supone que la persona tenía un alto estatus, ya que tales hallazgos son extremadamente raros. Además, el hacha era probablemente más un símbolo de poder que una herramienta práctica. Esta conclusión se hizo debido a la falta de señales de desgaste, típicas de las hachas utilizadas como herramientas cotidianas. También se encontraron rastros de hojas de tejo o enebro, lo que proporciona más información sobre cómo se llevaban a cabo los entierros en esos tiempos. En 2014, en una modesta ciudad de la región suroeste de Escocia, se descubrió no solo un objeto valioso, sino una parte de la historia. Derek McLennan exploraba los pantanos con un detector de metales. En un momento dado, su dispositivo señaló la presencia de metal cerca. Esto lo llevó a un asombroso conjunto de tesoros, que recibió el nombre de Tesoro de Galloway. El hallazgo de la época vikinga se considera el más valioso y único, ya que nadie antes había encontrado tantas joyas de esa época. Los objetos y artefactos, que tienen más de 1000 años, incluyen varios materiales y tesoros procedentes de diferentes países. La colección consta de más de 100 objetos, entre los que se incluyen oro, plata, cristal, una cruz cristiana de madera y cuentas de vidrio. ¿Cómo llegaron todos estos objetos bajo tierra? Probablemente los vikingos los perdieron o escondieron lo saqueado de Irlanda, Inglaterra e incluso Asia. Al mismo tiempo, algunos arqueólogos sugieren que aquí pudo haber un lugar de enterramiento, pero aún no se han encontrado huesos que lo confirmen. Según las leyes de Escocia, el descubridor recibe una recompensa que corresponde al valor de mercado del tesoro. El precio total de los hallazgos asciende a unos 2 millones de libras esterlinas, pero no pueden ser vendidos para colecciones privadas. Entendiendo esto, los museos del reino iniciaron una recaudación de fondos para comprar los artefactos y preservarlos permanentemente en sus colecciones. Durante trabajos de construcción en el corazón de Roma, bajo una de las calles más antiguas de la ciudad, se realizó un sorprendente descubrimiento. Los trabajadores de la ciudad, que estaban instalando tuberías de agua en el barrio Apio Latino, encontraron una bien conservada estatua de terracota de un perro, datada entre el primer siglo antes de nuestra era y el primer siglo de nuestra era. Más tarde resultó que el hallazgo era parte de un tesoro arqueológico más grande, que incluía 3 tumbas y una urna funeraria intacta. La pequeña estatua, del tamaño de una palma de mano, representa a un perro de orejas puntiagudas con un collar que tiene un emblema y un objeto entre sus patas. La raza del perro permanece indeterminada, pero sus características indican que durante el apogeo del Imperio Romano, las personas dedicaban tiempo a la cría selectiva de perros, cuyas principales cualidades eran la amabilidad, la habilidad para cazar y proteger a su dueño. Es interesante que en la antigua Roma, las estatuas de terracota tenían un propósito funcional y se usaban como parte del sistema de drenaje.
drenaje. El perro está hecho del mismo material arcilloso, pero no tiene agujeros tallados para el drenaje de agua, lo que significa que fue creado como un adorno o un regalo. Esta estatua no solo sirve como un vívido recordatorio de la antigua amistad entre humanos y animales, sino que también confirma el amor por los perros desde tiempos inmemoriales. La presencia de perros en la cultura romana antigua era de gran importancia. Durante 2 milenios, las razas de perros cambiaron drásticamente, ya que en ese momento eran populares los antepasados de los Wolfhound irlandeses y los galgos. Entre los residentes de la antigua Roma, merecía especial atención el gran sabueso moloso, originalmente importado de Grecia. Ahora, esta raza de perro se considera extinta y sirvió como antepasado para el mastín moderno. Otro asombroso descubrimiento hecho gracias a Google Maps ocurrió en 2008. Vincenzo de Michel, excurador del Museo de Historia Natural de Milán, estudiando las características naturales de los desiertos egipcios, descubrió un cráter de impacto redondo. Esta observación casual llevó al descubrimiento de uno de los lugares de caída de meteoritos mejor conservados. El cráter Camille se formó como resultado de la caída de un raro meteorito metálico, que se movía a una velocidad de 3,5 kilómetros por segundo. La masa del objeto espacial era de 5 a 10 toneladas, y su ancho era ligeramente menor a 1,5 metros. Al caer, el meteorito parecía una bola de fuego con una estela, dejando tras de sí un cráter con una profundidad de 3 metros y un diámetro de 45 metros. Es asombroso que este cráter haya permanecido intacto e invisible durante miles de años, conservando su estado original. Al descubrir más de 5.000 fragmentos, los científicos calcularon que el meteorito cayó a la Tierra hace más de 2.000 años. El descubrimiento del cráter no solo permitió encontrar un lugar único, sino que también proporcionó a los científicos la oportunidad de obtener más información sobre las caídas de meteoritos y los riesgos para nuestro planeta. La Catedral de Notre-Dame de París, en el centro de la capital francesa, es una construcción histórica cuya edificación comenzó en 1163 durante el reinado del rey Luis VII. La construcción del edificio se completó solo en 1345 y a los constructores les tomó otros 6 años finalizar el cercado que aislaba el coro litúrgico donde se sentaban los canónigos. Después de eso, aparte de pequeñas modificaciones, la catedral permaneció intacta hasta el siglo XVIII. Desde entonces, ha sufrido varias reconstrucciones, pero en abril de 2019, un incendio casi destruyó este magnífico edificio de París. A pesar de la magnitud de la tragedia, el incendio no fue el evento más significativo, cediendo lugar al descubrimiento de un hallazgo asombroso. Durante los trabajos de reparación, los trabajadores se encontraron con un sistema de calefacción subterráneo del siglo XIX. Allí, en medio de estructuras de ladrillo, descubrieron 2 sarcófagos antiguos, ocultos a la vista de todos durante todo este tiempo. En el primero se encontraba un alto prelado que falleció en 1710 a la edad de 83 años. Más interesante resultó ser el sarcófago de plomo, dentro del cual se encontró el cuerpo de un hombre desconocido, fallecido entre los 25 y 40 años. Los restos sugieren que este individuo era un jinete y el lugar de entierro indica su origen aristocrático. Los restos de hojas y flores en la tumba posiblemente alguna vez fueron una corona, simbolizando una corona en la cabeza del difunto. Los expertos creen que el hombre tenía enfermedades graves y pudo haber muerto de rinitis crónica o tuberculosis. Ambos cuerpos encontrados en la catedral fueron colocados en sarcófagos de plomo, lo cual era la norma para los miembros de la élite. Las diferencias visuales entre los hallazgos permiten entender que los hombres tenían diferentes estatus y vivieron en diferentes épocas. Se supone que el segundo sarcófago pertenece al siglo XIV y ha estado bajo el suelo durante más de 800 años. Junto al sarcófago se encontraron lápidas, un par de manos talladas y un busto de un hombre barbudo, lo que indica que pertenecía a un alto funcionario que operaba en Francia en los años 1300. Cerca del frío Fairbanks, Alaska, se descubrió una reliquia de la era glaciar que había pasado desapercibida hasta 1979. Durante la extracción rutinaria de minerales, una familia italiana de 4 personas tropezó accidentalmente con este asombroso descubrimiento. En un momento dado, el agua suministrada a través de una manguera a alta presión erosionó parte del suelo, exponiendo parte del cadáver de un animal cubierto con una capa de vivianita, un mineral formado por la reacción química del fósforo de los tejidos del animal
con el hierro del suelo. Tan pronto como el cuerpo estuvo expuesto al oxígeno, se volvió brillantemente azul, obteniendo su nombre. Posteriormente resultó que era el cadáver de un antiguo bisonte de las estepas que había llegado a Alaska. Los arqueólogos que estudiaron el hallazgo lo reconocieron inmediatamente como de significativa importancia histórica, sugiriendo contactar a especialistas de la Universidad de Alaska. Los expertos informaron que el bisonte había estado en suelo de la era glaciar y su edad podría ser de decenas de miles de años. Un análisis más detallado y la datación por radiocarbono de una muestra de piel permitieron determinar que el bisonte tenía alrededor de 36.000 años. Las pistas en el cadáver del bisonte, incluidas marcas de dientes y garras del león americano de la era glaciar, presumiblemente aseguraron un trágico final para la cría. Aún más sorprendente en el caso del niño azul es que los investigadores prepararon un guiso con la carne del bisonte para realizar una degustación. A pesar de la antigüedad del producto, les pareció bastante sabroso y aromático, aunque un poco duro. En 2016, un arqueólogo se topó con un raro descubrimiento. Al escanear el lecho marino del Mar Negro cerca de las aguas territoriales de Bulgaria, un equipo de investigadores descubrió no uno, ni unos pocos, sino 41 barcos naufragados. Inicialmente, los expertos realizaban estudios del nivel del agua después del último período glacial, pero el Mar Negro reveló sus secretos. Debido a la falta de oxígeno en el fondo marino, los barcos de madera se conservaron bien. A una profundidad de aproximadamente 150 metros, se encontraron barcos prácticamente intactos por el tiempo. Un grupo de investigadores, equipado con modernos vehículos operados a distancia con cámaras de alta resolución, revivió el pasado con imágenes tridimensionales. Al mismo tiempo, otro transporte submarino, equipado con instrumentos geofísicos, permitió cubrir un área más amplia donde se encontraban reliquias de los imperios otomano y bizantino. Lamentablemente, el equipo no se atrevió a levantar los barcos a la superficie y los dejó en el fondo del Mar Negro, ya que ahí se encuentran las condiciones óptimas para preservar los barcos de madera durante décadas. Gracias a la tecnología moderna, podemos explorar barcos hundidos sin el riesgo de dañar su estructura o el ecosistema que se ha formado en el fondo del mar. En las imágenes obtenidas por los arqueólogos, se pueden ver mástiles, escotillas y madera decorativa grabada perteneciente a las épocas romana y otomana. Los barcos han estado bajo el agua por más de 2.500 años, pero la composición química del agua marina ha conservado bien las embarcaciones y sus restos. El mínimo de luz en el fondo del Mar Negro también jugó un papel importante, ya que no promueve el desarrollo y la vida de organismos marinos capaces de alimentarse de los barcos hundidos. En las profundidades silenciosas cerca de la costa de Sudán yace el buque de carga boliviano SS Jassim, que se hundió en 2003. ¿Qué hace especial a este barco? Resulta que fue descubierto gracias a una casualidad. El barco apareció inesperadamente en fotografías en Google Maps, mostrándose como uno de los barcos más grandes descubiertos con este servicio. Si se observa la imagen obtenida, se puede ver el SS Jassim volcado de lado, como si estuviera congelado en el tiempo. Lanzado al agua en 1961, el buque de carga encontró su final en la noche del 1 de diciembre de 2003. Han pasado 20 años desde ese momento, pero todavía se desconoce cómo sucedió exactamente. Hoy en día, se encuentra en el arrecife Wingate, conocido por numerosos naufragios y popular entre los buceadores. El siguiente descubrimiento, probablemente uno de los más aleatorios e inimaginables en nuestra lista. Imagina que estás mirando Google Maps, tal vez para echar un vistazo a los alrededores de tu ciudad desde una vista aérea o explorar un rincón remoto del planeta, soñando con ir allí de vacaciones. Así fue como ocurrió un descubrimiento inusual hecho por arqueólogos. Utilizando el servicio de Google, descubrieron una enorme trampa para peces cerca de la costa de Gales, con una edad de alrededor de 1000 años. Notablemente, las imágenes fueron publicadas por la compañía ya en diciembre de 2006, pero solo ahora se logró identificar este inusual hallazgo. La trampa con forma de cono, de más de 300 metros de longitud, fue encontrada mediante un estudio detallado de imágenes satelitales del relieve submarino. Esto indica que en el pasado las personas no solo dependían de cañas de pescar o redes, sino que creaban construcciones más complejas y efectivas. Aplicando ingenio y mano de obra, las personas crearon una trampa artificial
artificial hecha de piedra y cantos rodados, remanentes de la última era glaciar. Inmersiones recientes cerca del hallazgo permitieron descubrir estructuras submarinas similares, destinadas a la pesca. Posiblemente, estas sean las primeras trampas fabricadas por el hombre, ya que los habitantes de las Islas Británicas saben mucho sobre pesca. Hace 1000 años, las trampas permitían capturar peces, pero cientos de años llevaron a que los cantos rodados se convirtieran en un arrecife natural, atrayendo a varios habitantes marinos, incluidos gusanos tubulares y algas rojas. Posiblemente, este hallazgo fue uno de los descubrimientos más importantes que facilitaron el estudio de la antigua civilización egipcia. Sin el descubrimiento accidental de la piedra Rosetta, posiblemente todavía estaríamos en la oscuridad respecto a los jeroglíficos. En 1799, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, un grupo de ingenieros del ejército francés se topó con la piedra Rosetta. Esto sucedió mientras realizaban reparaciones en las fortificaciones cerca de un pequeño pueblo, ahora conocido como Rashid. La losa de piedra preciosa no fue un hallazgo intencionado, sino un descubrimiento accidental enterrado en las arenas del desierto. Originalmente, la piedra se encontraba en un templo cerca de Sais, una importante ciudad egipcia en el oeste del delta del Nilo. Algún tiempo después, fue trasladada a Rosetta, donde se convirtió en parte de un fuerte y permaneció oculta hasta su descubrimiento por el teniente del ejército francés Pierre Bouchard. El viaje de la piedra no terminó ahí y fue llevada a El Cairo, pero ya en 1801, después de la derrota de las tropas francesas en Egipto, la piedra se convirtió en propiedad de los ingleses y fue llevada al Museo Británico. Los expertos locales reconocieron la piedra como un artefacto, y a partir de 1814 comenzaron los intentos de descifrar las inscripciones en su superficie. El científico británico Thomas Young no solo inició el proceso, sino que también logró un éxito considerable. Logró entender que los jeroglíficos de las cartelas contenían variantes fonéticas de nombres reales, también mencionados en inscripciones en griego antiguo. El avance definitivo en la comprensión del texto lo realizó un lingüista francés, quien informó que los jeroglíficos son una escritura gráfica simbólica, representando una compleja combinación de signos fonéticos e ideográficos. Esto permitió comprender el código jeroglífico y usar este conocimiento para estudios posteriores de la civilización egipcia. Resultó que el texto de la piedra es una inscripción conmemorativa escrita por sacerdotes egipcios para Ptolomeo V Epífanes. Es poco probable que alguien pueda presumir de haber descubierto una ciudad subterránea mientras hacía reformas en su casa, pero a un hombre que vivía en la región de Derinkuyu, en Turquía, le sucedió. En 1963, durante lo que parecía una reparación ordinaria, el hombre descubrió una misteriosa habitación escondida detrás de una pared. Pronto resultó que no era simplemente una habitación, sino una extensa red de túneles, que más tarde recibiría el nombre de Derinkuyu, igual que el pueblo. Traducido del turco significa pozo profundo, pero en realidad, detrás de la pared de la casa se escondía una antigua ciudad subterránea de varios niveles. Para 1965, las cuevas de la ciudad fueron despejadas y abiertas para visitas turísticas, convirtiéndose en el asentamiento de cuevas más grande de Capadocia. Derinkuyu es un laberinto y una verdadera maravilla de rocas volcánicas que se extiende a 8 niveles bajo tierra a una profundidad de más de 60 metros. Según los historiadores, en el pasado lejano, la ciudad subterránea podría haber servido como refugio y albergar hasta 20.000 personas. No es solo un sistema de túneles multinivel, sino una ciudad completa con pozos de ventilación, fuentes de agua y habitaciones diseñadas para vivir a largo plazo. Sorprendentemente, aquí hay un establo, una iglesia y una bodega. La ciudad subterránea tiene miles de años y, según los expertos, su construcción comenzó entre los siglos VIII y VII a.C. Inicialmente, las habitaciones de piedra podrían haber servido como viviendas y almacenes para guardar cosas, pero con el tiempo, el propósito de la ciudad cambió. Se convirtió en un refugio, una fortaleza oculta con funciones defensivas, entre ellas una masiva puerta de piedra de más de medio metro de espesor, protegiendo a los residentes de ataques y enfrentamientos con enemigos más fuertes. Algún tiempo después, la ciudad subterránea perdió su relevancia y la gente dejó de esconderse, olvidando completamente el sistema de túneles. A pesar de que la ciudad subterránea fue descubierta ya en 1963, los científicos creen que hasta ahora solo han logrado estudiar el 15% de todo el territorio, lo que significa que aquí nos
pueden esperar nuevos y no menos asombrosos hallazgos. En 2015, en Noruega, un viajero durante una parada cerca del pueblo de Haukeli, en el condado de Telemark, accidentalmente descubrió una espada bien conservada. Olsen, disfrutando de un paseo por las montañas, probablemente no podía imaginar que se toparía con un hallazgo inesperado, cuya probabilidad de descubrimiento era cercana a cero. El hombre logró encontrar una espada vikinga con una edad de aproximadamente 1200 años. La espada, con una longitud de 77 centímetros, está en excelente estado, solo un poco oxidada debido a estar en el frío y bajo la nieve durante varios siglos. Este hallazgo es verdaderamente asombroso, ya que tales hojas generalmente se encuentran en tumbas, pero probablemente su dueño tenía mucha prisa y simplemente dejó caer el arma, que permaneció inmóvil en las montañas durante más de 1000 años. La espada no tiene empuñadura, pero aún así, los arqueólogos que la examinaron lograron entender que la reliquia fue fabricada aproximadamente en los años 750 a 800, un período que marca el comienzo de la expansión vikinga. La nieve, el frío y la baja humedad conservaron la espada, lo que permitió su estudio. Los arqueólogos están interesados en esta área y continuarán explorando la región, esperando encontrar varios hallazgos únicos más de la era vikinga. Los vikingos son un pueblo contradictorio de poetas y guerreros, constructores y destructores, que vivieron principalmente en regiones escandinavas como Noruega, Dinamarca y Suecia. Los guerreros navegantes infundían miedo en sus enemigos y durante varios siglos realizaron incursiones, colonizando territorio europeo. En Baviera, durante excavaciones de un oleoducto cerca de la iglesia de San Jorge, los arqueólogos hicieron un increíble descubrimiento. Lograron desenterrar un pozo donde se conservó el esqueleto de un hombre, datado entre los años 1450 y 1620. Sin embargo, lo que hizo especial a estos restos no fue su antigüedad, sino una compleja prótesis de mano de metal, compuesta por dedos fabricados individualmente. La prótesis, hecha de hierro, reemplazó 4 dedos faltantes de la mano izquierda. Parece que habían sido amputados, pero los expertos aún no han podido establecer las razones de por qué sucedió esto. La extremidad artificial estaba unida al muñón mediante correas, pero este hecho está muy adelantado a su tiempo. Actualmente, es una de las prótesis más antiguas descubiertas por arqueólogos, lo que confirma la inventiva de las personas en el pasado distante. La medicina de ese tiempo era mucho mejor de lo que habíamos supuesto. El propósito del uso de la prótesis y las razones de la amputación son desconocidos. Al mismo tiempo, los rastros de tela y piel encontrados durante el escaneo sugieren que la prótesis estaba cubierta con un material similar a la gasa. Todo esto indica un intento de aumentar la comodidad de la persona, que solo tenía el pulgar de la mano. El Departamento de Administración Estatal de Baviera informó que anteriormente los arqueólogos habían encontrado alrededor de 50 prótesis similares en Europa Central, pertenecientes a la era del final de la Edad Media. Este período en la historia es famoso por varios conflictos militares, incluyendo la Guerra de los 30 años, que posiblemente causó lesiones a muchas personas. En ese período, la amputación de extremidades era algo común, lo que probablemente contribuyó al aumento de la demanda de prótesis. Gracias a este y otros descubrimientos, los científicos pueden ver el desarrollo de la protésica y la medicina, tanto en Alemania como en toda Europa. En 1947, un joven pastor accidentalmente encontró uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de la era moderna. En las cuevas de Qumran, Wadi Muraba'at y Khirbet Mird, cerca de la costa noroeste del Mar Muerto, se encontraron rollos, una colección de antiguos manuscritos escritos principalmente en hebreo. Los rollos, hechos de cuero, papiro y cobre, ayudaron en el estudio de la Biblia judía y la historia del Medio Oriente. Los científicos tuvieron que estudiar 11 cuevas, situadas en los alrededores de asentamientos del período helenístico en Khirbet Qumran. Finalmente, los investigadores lograron reunir una colección de 981 manuscritos. Entre otros hallazgos, las monedas de bronce de más de 2000 años tienen un valor especial. Gracias a los rollos preservados, los historiadores aprendieron más sobre el período entre el cuarto siglo antes de nuestra era y el año 135 de nuestra era. Además, los científicos pudieron aprender más sobre la formación del idioma hebreo y la aparición de la primera Biblia, datada a más tardar en el año 70 de nuestra era. Los
manuscritos de Qumrán también arrojaron luz sobre el desarrollo temprano del cristianismo y el judaísmo y contaron sobre las relaciones y discrepancias entre las religiones. Cada día, descubrimientos como estos se vuelven más frecuentes, lo que permite desentrañar la historia de la humanidad pieza por pieza, como un rompecabezas. Quién sabe, quizás en un futuro cercano encontremos algo que pueda cambiar nuestra percepción del pasado y la vida de las personas hace milenios. Paul Cézanne, un pintor francés representante del postimpresionismo, y Vincent van Gogh son dos artistas conocidos en todo el mundo. Descubrimientos accidentales realizados recientemente han intrigado a los amantes del arte de todo el mundo. Durante una inspección rutinaria del bodegón con pan y huevos de 1865, una representante del Museo de Arte descubrió un increíble autorretrato. Un descubrimiento similar fue realizado por el personal de la Galería Nacional de Escocia, quienes tardaron décadas en descubrir un autorretrato del legendario Vincent van Gogh escondido bajo su pintura Cabeza de Campesina de 1885. Parece que estos artistas, incluso después de su muerte, continúan intrigándonos con sus obras. En un pequeño pueblo cerca de Parma se produjo un descubrimiento inesperado. Esto no fue resultado del trabajo de arqueólogos o historiadores, sino gracias a un residente local que exploraba su área. Al examinar imágenes satelitales, un programador notó algo inusual. Cerca de su casa, descubrió una área de forma ovalada de más de 550 metros de largo, con sombras rectangulares peculiares. Intrigado por tales anomalías, el programador se acercó al Museo Arqueológico Nacional de Parma para realizar investigaciones. Inicialmente, este lugar se asoció con la Edad del Bronce, pero tras un examen más detenido, los arqueólogos cambiaron de opinión. Al investigar el área ovalada, descubrieron fragmentos de cerámica y piedra que formaban parte de una villa romana construida poco antes del nacimiento de Cristo. Este descubrimiento transformó una simple anomalía en una imagen satelital en un hallazgo arqueológico único, contándonos sobre la antigua Roma. Situada en medio del paisaje italiano y convirtiéndose en un patrón distintivo en el mapa, la villa romana antigua fue reconocida como un importante hallazgo arqueológico, permitiendo conocer la historia de nuestros antepasados. Eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.